Medir es comparar, y de ahí radica la importancia de tener patrones o estándares que sean de carácter universal. A continuación veremos lo que son las unidades fundamentales y sistemas de medición. Definiremos lo que son las magnitudes físicas, las unidades fundamentales y las derivadas, y finalmente los sistemas de unidades, así como un método para realizar conversiones. Una magnitud física se puede definir como todo aquello que se pueda ser medido. De manera formal, la definición dice que es una representación de un atributo de algún sistema o fenómeno. Y algunos ejemplos de magnitudes físicas son la masa, el volumen o la velocidad. La masa, por ejemplo, nos representa la cantidad de materia que conforma un sistema, mientras que el volumen nos lo asociamos a la extensión o tamaño que ocupa el sistema en el espacio. Por otro lado, la velocidad va a representar la manera en la que se mueve un objeto. En cuanto a las unidades que utilizamos para medir las magnitudes físicas, tenemos como básicas o fundamentales al kilogramo, al metro y al segundo. El primero está asociado a la magnitud física denominada como masa, el segundo a la longitud y el tercero al tiempo. Como podemos ver en esta tabla, las definiciones se han ido actualizando en función a los resultados que han obtenido científicos y de acuerdo a las comparaciones, de tal manera que éstas sean cada vez más precisas. Una unidad física entonces la podemos definir como aquel patrón de comparación que utilizamos para poder cuantificar una magnitud física. Y podemos distinguirlas en magnitud física fundamental y derivada. Para ejemplificar esto vamos a utilizar el ejemplo de un cubo que tiene de arista una magnitud de longitud denominada L. En este caso, si nosotros medimos este lado o una de las aristas del cubo, la longitud que nosotros hayamos obtenido la podemos expresar en términos de unidades que denominamos como metros. Sin embargo, si nosotros calculamos lo que es el volumen, lo que vamos a obtener ahora como unidades de medición va a ser metros cúbicos. Estos metros cúbicos ahora quiere decir que es una magnitud derivada, dado que se expresa en términos de una unidad fundamental como lo es el metro. De igual manera, por mencionar otros ejemplos que de unidades derivadas, tenemos a la velocidad o la aceleración. Y bueno, hablando un poco de historia, pues es bien sabido por todos que en siglos anteriores, en varias, Egipto, por ejemplo, Grecia o Roma, las partes del cuerpo eran utilizadas como unidades de medición. El codo, el pie, la pulgada, una yarda, una cuarta, un paso, un dedo, una brazada. Todas estas eran utilizadas como unidades de medición. Sin embargo, pues la raíz de que estas fueran ya llevadas hacia a patrones más generalizados, en parte surgió de la necesidad de muchos mercaderes, pues de poder vender realmente a un precio justo sus productos. Entonces, esto tiene, además del origen científico, también un origen enfocado en lo que es el comercio. En la actualidad, como ya sabemos, entre de estas solamente sobrevive lo que es la pulgada, el pie y la yarda, pero ya están con valores establecidos y unificados de manera internacional. Entonces, independientemente de si estamos midiendo longitudes, masas o tiempo, todas estas unidades que utilizamos conforman lo que conocemos como sistemas de unidades. Estas van a ser el conjunto de todas aquellas unidades que utilizamos para medir las magnitudes físicas denominadas como principales. Por otro lado, podemos mencionar algunos sistemas como los más utilizados, como son el sistema MKS o Internacional de Unidades, el sistema inglés o bien el sistema CGS o sistema absoluto o gaussiano. Cualquiera de ellos son los que son utilizados en la actualidad, incluso para reportar
aspectos o experimentos de carácter ya científico. Y bueno, entonces podemos hacer una recopilación de las unidades básicas empleadas para representar magnitudes físicas en cada uno de los sistemas antes mencionados. Si nosotros conocemos la equivalencia entre un sistema y otro y entre cada unidad física que vamos a utilizar, entonces podemos hacer conversiones entre ellos. Por mencionar las magnitudes físicas principales o fundamentales, complementamos entonces ahora la masa, la longitud en el tiempo con la fuerza, la temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente eléctrica y la cantidad de sustancia, cuyas unidades podemos definir como kilogramo, metro, segundo, newton, grado Kelvin, candela, ampere y mol. Y por otro lado, las unidades ya derivadas, como podemos observar, son por ejemplo el newton, el joule o el watt, los cuales son creadas a partir de la combinación de las unidades fundamentales presentadas en la tabla anterior, como por ejemplo el kilogramo, el metro y el segundo, que los tres son asociados a las mediciones de masa, longitud y de tiempo. Otra forma de clasificar lo que son las magnitudes físicas es en función a los parámetros o elementos que necesitamos para representarlos o para expresar algún resultado. Y tenemos dos grandes grupos. El primero de ellos son las magnitudes escalares y el segundo las magnitudes vectoriales. En el primer grupo lo que requerimos para expresar un resultado será un número acompañado de una unidad física y son unidades que están completamente independientes del sistema de referencia. Es decir, que donde quiera que nosotros lo midamos debemos obtener el mismo resultado, a diferencia de las magnitudes físicas vectoriales, que este tipo necesita además de un número y una unidad física, un vector. Este vector es una unidad matemática que nos va a servir para representar una magnitud, una dirección y un sentido y que veremos en sesiones posteriores. La diferencia más importante entre ambos tipos es que el segundo, el de las magnitudes físicas vectoriales, estas son estrictamente dependientes del sistema de referencia. Esto quiere decir que si las medimos bajo otro marco de referencia, los resultados pueden variar. Y bueno, aquí es importante mencionar que también podemos trabajar con lo que conocemos como magnitudes físicas, pero asociadas ahora a prefijos y a la descripción de notación científica. En esta tabla se recopilan los más importantes y con los que se trabaja en esta área. Como podemos ver en nuestra vida diaria, pues podemos reconocer algunos de ellos, como por ejemplo el giga, mega, kilo, deci, el prefijo deci, centi, mili e incluso nano, por mencionar solamente algunos de los ejemplos más utilizados. Como podemos observar, el prefijo puede estar asociado a un símbolo y este a su vez va a estar asociado a un valor escrito en notación científica. Y de esta otra columna, bueno, ya está el valor escrito en notación desarrollada. Entonces, la idea de utilizar los prefijos y estas notaciones científicas, pues surgió de la necesidad de no expresar cantidades tan grandes y además de que se viera de una manera un poco más estética. Vamos a ver en dónde aplicamos algunos de estos prefijos. Y si recordamos cuando, por ejemplo, compramos una USB, una memoria USB que ahora es de almacenamiento, pues podemos encontrarla, por ejemplo, en 32 GB. Entonces, para poder interpretar ahora el prefijo, que en este caso estaría representado por la letra G, pues nos vamos a la tabla y observamos que el símbolo G está asociado al prefijo giga y que numéricamente significa un valor de 10 a la 9. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que 32 GB expresados en esta forma es también equivalente a escribir 32 por 10 a la 9 bytes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que entonces en vez de escribir el símbolo del prefijo, vamos a anotar
la expresión en notación científica o bien en notación desarrollada, y los resultados deben ser completamente equivalentes. Si por ejemplo vamos a la tienda y compramos 5 kilogramos quizás de frijol o de algún otro alimento, lo que quiere decirnos en gramos, nos vamos nuevamente a la tabla y entonces el prefijo kilo lo buscamos y vemos que va a estar asociado a un factor de 10 a la 3. Entonces vamos a multiplicar por 10 a la 3 y mantenemos la unidad, que en este caso son gramos. Si lo expresamos de manera desarrollada, entonces diríamos que tenemos 5000 gramos. Entonces, esto estamos trabajando con unidades que están arriba de o son más grandes o múltiplos de la unidad fundamental. Pero de igual manera esto aplica hacia unidades mucho más pequeñas o submúltiplos de la unidad base o de la unidad fundamental. Y como podemos ver, a partir de aquí, los valores con los que trabajamos son exponentes negativos de acuerdo a la notación científica. Y un ejemplo sería cuando hablamos de una medida de longitud expresada en centímetros o en milímetros. Si decimos que tenemos 3 centímetros de longitud de algún objeto, pues lo podemos reescribir como 3 por 10. Lo buscamos nuevamente y vemos que es un factor de por 10 a la menos 2 y la unidad que son los metros. Otra forma de escribir esto entonces, pero de manera desarrollada, sería 0.03 metros. Todas estas expresiones son equivalentes y cualquiera de los resultados es correcto. De igual forma, entonces, podemos avanzar ahora a lo que es la conversión de unidades. Para ello, podemos hacer conversiones entre múltiplos y submúltiplos, como veíamos en la tabla anterior, o bien entre unidades de dos sistemas de unidades diferentes, como el internacional o el inglés. Entonces, es importante que para hacer esas conversiones, bueno, pues tengamos el factor de conversión correspondiente. Pero para ello requerimos tener alguna metodología. Una de ellas es emplear tablas. Y si nosotros utilizamos tablas, lo que tendríamos que tener es la equivalencia entre todas las unidades de un sistema y de otro. Y lo único que tendríamos que hacer, por ejemplo, si quiero convertir de kilogramos a toneladas, pues es multiplicar por el factor que está expresado en esta tabla. Y lo mismo de manera equivalente, si quiero convertir de libras a onzas, pues hay que multiplicar por el valor expresado en esta tabla. Y si quisiéramos utilizar esta metodología, pues tendríamos que tener una tabla para cada magnitud física que quisiéramos estudiar. Sin embargo, esto se convierte en algo sumamente tedioso y complicado, por lo cual podemos crear o hablar sobre uno de los métodos de conversión más comunes y más utilizados, que es el método de conversión de unidades empleando la multiplicación por la unidad. En este caso, lo que hay que hacer primero es identificar la unidad principal que vamos a convertir y posteriormente tener en cuenta qué es lo que vamos a convertir. Si es que vamos a convertir solamente entre múltiplos o submúltiplos de la unidad principal, o si vamos a utilizar equivalencias entre sistemas de unidades. Entonces, estos tres aspectos son los que ustedes deben de tener siempre en cuenta para poder realizar la conversión. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se aplica este método y sería para realizar el siguiente ejercicio. El ejemplo nos dice, convertir la rapidez en metros por segundo equivalente a 55 millas por hora. Entonces, vamos a identificar cuál es nuestra unidad principal. Si nos estamos refiriendo a una magnitud física, que en este caso es la rapidez, pues va a estar expresado en términos de dos unidades, ¿no? Que en este caso serían las millas y hora. Este es referido a una unidad de longitud y las horas a una unidad de tiempo. Ahora bien, vamos a identificar
hacia dónde va a dirigirse la conversión. En este caso observamos que vamos a convertir millas por hora a metros por segundo. Entonces lo que requerimos es el punto 3, es utilizar una equivalencia entre dos sistemas de unidades. Entonces primero vamos a observar las equivalencias y seguimos con el procedimiento para obtener el resultado. Entonces vamos a checar cuáles son las equivalencias que nosotros necesitamos. Vamos a convertir 55 millas por hora. La equivalencia que requiero entonces es de millas a metros, hablando de longitud, y de horas a segundos, hablando de tiempo. Y nosotros sabemos, podemos irnos a una de las primeras tablas e identificar entonces de la literatura cuál es el valor correspondiente para hacer la conversión. Entonces, en este caso, lo que nosotros sabemos es que una milla equivale a 1609 metros. Y por otro lado, sabemos que una hora equivale a 3600 segundos. Entonces, de esto podemos inferir que si dividimos 1609 metros entre una milla, lo que vamos a obtener es una unidad, pero de tipo adimensional. Y de manera equivalente, para el tiempo, lo que podemos hacer entonces es que si dividimos una hora entre 3600 segundos, volvemos a obtener la unidad adimensional. Empleando estas dos equivalencias, vamos a proceder a multiplicarlas para obtener entonces las unidades que requiere el problema. Entonces partimos de que tenemos 55 millas por hora. Vamos a convertir primero las unidades de longitud. Entonces lo que hacemos es multiplicar por el factor 1 correspondiente a la longitud, que es este. Entonces lo que colocamos aquí sería ese factor, que sería 1609 metros entre una milla. Procedemos ahora con la multiplicación del factor de la unidad adimensional relacionada con el tiempo. Y entonces ahora vamos a colocarla en este otro paréntesis y tendríamos que una hora es equivalente a 3600 segundos. La ventaja de este método es que puede resultar muy fácil la conversión y además podemos evitar errores. Vamos a hacer el análisis de las dimensiones o de las unidades. Como podemos ver, aquí tenemos millas y aquí también. Entonces, al hacer la división, estas unidades nos quedan ahora ya en metros únicamente y en este caso tenemos horas y horas. Entonces, las unidades finales que vamos a obtener en nuestro resultado van a ser la de metro sobre segundo, que son las que nos pide el problema. Y ahora lo que nos resta simplemente es obtener el valor numérico, para lo cual simplemente procedemos como una multiplicación de fracciones. Entonces vamos a multiplicar 55 por 1609 por 1. Y en el denominador lo que tenemos es 1 por 3600. Si realizamos la operación, el resultado que obtenemos es de 25 metros sobre segundo. Entonces, de esta manera podemos realizar la conversión de unidades entre dos sistemas empleando el método de multiplicación por la unidad. Y con esto damos concluido la segunda sesión del curso de Física del Movimiento.